Bueno, vamos a ir con las clases que veníamos estudiando en relación a lo que es el liderazgo de la iglesia primitiva. Bien, y vamos a tratar de hoy poder terminar de cerrarlo, si el tiempo nos permite poder llegar a poder concluir con por lo menos lo más interesante o lo que más nos tiene que interesar o importar y poder saber cómo es la dirigencia del liderazgo dentro de una iglesia primitiva o dentro de la iglesia neotestamentaria, para que lo podamos reflejar en la iglesia actual, si es que podemos. ¿Bien? Eso sería lo más importante, ¿no? Ahora, la presencia, nosotros estuvimos hablando de un liderazgo plural. Estuvimos hablando de que no tenía que haber un líder único, sino que tenía que haber un pluralismo en el liderazgo. Pero también sabemos que la presencia y la pluralidad de ancianos, ¿bien?, no nos asegura que una iglesia va a ser sana y saludable. ¿Bien? Porque de repente, si ese liderazgo no está sometido al Espíritu, ¿bien?, y esos ancianos no dirigen de la manera en que las Escrituras nos advierten y cómo tienen que ir dirigiendo, puede ser mucho más dañino para una iglesia con un liderazgo no sometido a Dios, mezclado con orgullo y con individualidades, ¿bien? Y puede generar, en vez de tener un solo tirano, tener varios tiranos, ¿bien? Porque cada uno puede tirar para su propio lado. Nosotros tenemos la experiencia en la historia, en donde vemos que los gobiernos socialistas, ¿bien?, nunca pueden funcionar de la manera teórica. ¿Por qué? Porque siempre hay una casta oligarca, ¿no?, una casta que sobrepasa el resto, una casta de poder, de dinero, mínima, ínfima, pero que tiene el poder y maneja, se enseñorea de todo el pueblo. ¿Bien? Eso lo hemos visto durante la historia, años tras años y años, hemos visto la misma situación. El problema es que eso también sucede en la iglesia. Se contagia, se vive dentro de la iglesia. Entonces, no tener un liderazgo, un pluralismo de ancianos que estén sometidos al Espíritu, ¿bien?, que estén sometidos al liderazgo de la cabeza, que es Yahshua, que es Cristo. ¿Qué nos puede suceder? Puede ser peor todavía que tener un líder único. ¿Bien? O sea, ninguna de las dos cosas están bien. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está bien y qué es lo que dice realmente la palabra y confiar y creer. Si nosotros tenemos esa verdadera emuná, esa verdadera fe, bien, podemos creer que eso sí se puede llegar a hacer, que sí se puede llegar a conciliar para que ese liderazgo sea realmente el que lleve adelante, el que trabaje con todos los miembros de la iglesia. Si nosotros vemos las epístolas que escribió el apóstol Pablo, nunca están dirigidas hacia los líderes. Si bien los nombra a los líderes o nombra a los ancianos, las epístolas están encabezadas a la iglesia. Salvo Tito y Timoteo, que no son epístolas a iglesias, sino que son directamente directivas a un compañero de trabajo. ¿Bien? Pero por ejemplo en Filipenses, nosotros tenemos que Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Ven? Los nombra como diciendo que también están ahí. Y empieza: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. O sea, vemos que el liderazgo, si bien es son miembros de un cuerpo, pero si nosotros vemos las cartas, están dirigidas directamente a la iglesia, porque lo que importa es el cuerpo más que el liderazgo. Importa el cuerpo más que el liderazgo. Pero no por eso es que el liderazgo hay que pisotearlo, no. Es importante el cuerpo entero, con un liderazgo funcionando, ¿bien? Y con todo un cuerpo de miembros funcionando, como también tienen que funcionar como miembros. ¿Se va entendiendo? Bien. Ahora nosotros podemos
notar que el liderazgo es mencionado muy fugazmente, que no se le da, que no es algo preponderante, y que sí la iglesia es lo importante. El conjunto, el cuerpo entero es lo que importa, ¿no? El principal énfasis que nosotros vemos en todas las epístolas paulinas, bien, está centrado no en el liderazgo o cómo el liderazgo tiene que hacer funcionar a la iglesia, sino que habla directamente del funcionamiento de la iglesia. Habla directamente de cómo debe funcionar la iglesia. Entonces eso no le quita responsabilidad a nadie, sino que al revés, le pone responsabilidad a todos. Desde el primero de los líderes al último de los miembros. Todos tienen responsabilidades al momento de funcionar como iglesia. Tanto los que pueden llegar a ser ancianos como los que no funcionan como ancianos. Todos tienen un funcionamiento, una responsabilidad. ¿Bien? Tenemos siempre derechos y obligaciones. Bueno, en un cuerpo uno tiene obligaciones, más que derechos. Tengo derecho por decir, bueno, tengo el derecho de poder estar. Ya con eso fue por gracia. Por gracia tengo derecho de estar. Pero más que derechos tengo obligaciones en un cuerpo. ¿Cuál es mi obligación? Funcionar como miembro. Esa es la primera obligación que yo tengo. Ahora, si tengo la posibilidad de poder ser anciano, entonces tengo la obligación de ser miembro y funcionar como anciano. Ahora la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, quiere decir que ni siquiera alguien se puede tomar el hecho de decir, no, bueno, no, si otro lo quiere hacer, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque si vos lo podés hacer, si vos lo sabés hacer, si vos tenés el don y tenés la capacidad de hacerlo y no querés tomar tu responsabilidad, ¿a quién le va a rendir cuentas? A Dios. ¿Bien? ¿A nosotros mismos nos vamos a rendir cuenta? Nosotros somos todos empleados, por decirlo de una manera, ¿no? Somos todos del montón. Entre nosotros nos podemos rendir cuentas para poder ir avanzando, pero hay ciertas cuentas que solamente se le podemos rendir a Dios. Ahora, Dios me dio un don, lo desarrollo, o lo tengo, sé que lo tengo, y no lo quiero poner en obra, no lo quiero usar. ¿Quién se perjudica? Se perjudica el cuerpo porque ese don no está funcionando. Pero el cuerpo, ¿qué puede hacer? Orar nada más. Pero ¿a quién le va a rendir cuenta? A aquel que no ponga en funcionamiento el don que Dios te dio. ¿Eh? A Dios. Solamente a Dios. Todas las cosas nosotros las tenemos que terminar rindiendo a Dios, que es el que nos va a juzgar. ¿Bien? Del primer momento hasta el último. A veces podemos sufrir consecuencias por querer hacernos el oso, ¿no? Como se le dice acá. Podemos hacer el oso, querer esquivar las cosas. Puedo gambetearlo, puedo ser un Messi en estas cosas, pero de repente termino perjudicando. ¿Ven? Estoy demostrando un egoísmo que no amo a mis hermanos para poder desarrollar ese don que todos necesitamos. Yo siempre digo que si uno está en una iglesia, en un cuerpo, no es casualidad, ¿bien? Es porque Dios, que es el que sabe todo, quiere que ese don que vos tenés lo ponga en funcionamiento en ese lugar, no en otro. En ese lugar, sí. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Directamente cuando uno acepta a Jesús y es puesto en un cuerpo por Dios, funciona como una piedra viva y te da el porqué para hacer morada o casa espiritual y sacerdocio santo. Claro, no somos salvos. Bien, ahí la lectura que leíste en 1 Pedro 2:5. Bien, nos estaba hablando de piedras espirituales. Entonces, si nosotros somos una piedra espiritual, no podemos no funcionar como piedra. Tenemos que funcionar como piedra. Ahora, ¿tengo que funcionar más de lo que yo tengo? No. Tengo que funcionar con lo que tengo. Ahora, lo que tengo lo tengo que limar, lo tengo que desarrollar.
No es que porque diga, bueno, yo soy una piedra y ya me quiero largar a hacer lo que sea, porque no, porque todo tiene ciertas normas, ciertas pautas, para que vayamos en realidad limando, ¿bien? La palabra dice que no, que un anciano no sea un neófito, un nuevo. ¿Por qué un nuevo? Porque no tiene experiencia, porque puede decir algo que no sabe, porque uno tiene que empezar a conocer la Escritura. Entonces cuando uno entra, al principio tiene que pasar un proceso de enseñanza, de aprendizaje, pero ya así puede funcionar. Ya así puede funcionar. Tal vez no como una función u otra, pero siempre tenemos alguna función para poder desarrollar. Cuando nosotros también hablamos de liderazgo, podemos hablar de una autoridad jerárquica, una autoridad posicional y una autoridad espiritual. ¿Bien? Y acá es cuando se torna un poco complicado para quien no hace bien las tareas. Si uno hace bien las tareas, no se te va a complicar. ¿Por qué no se te va a complicar? Porque va a pasar por diversas pruebas, pero la autoridad, cuando viene espiritualmente, es autoridad. ¿Bien? Esa no se te va. Salvo que uno se porte mal, desobedezca a Dios y cae en ese soltarse de la mano de Dios. En la Biblia tenemos un montón de casos. Nombramos uno bien fuerte, para mí es muy fuerte, el caso de Saúl, que pudo haber sido rey y toda su descendencia por siempre, él pudo haber tenido el lugar de David. Y sin embargo, por haber desobedecido, ¿qué hizo? Se soltó de la mano de Dios. Al soltarse de la mano de Dios, perdió todo. Salomón también. Salomón es otro que pudo haber tenido su reinado para siempre. Sin embargo, por gracia de Dios, cuida la descendencia de David, pero no la de Salomón. Qué interesante eso, ¿no? Qué interesante. Dios cuida la descendencia de David, ¿por qué? Por el corazón de David. Porque la vez que se equivocó David, pudo arrepentirse, pudo hacer una verdadera teshuvá, ¿bien? Para poder recuperar la autoridad espiritual. Aunque sufrió las consecuencias. Aunque sufrió las consecuencias de su desobediencia. Porque no recordemos que si David no hubiera desobedecido, ¿bien? No le hubiera un hijo querido sacar su reinado, su otro hijo no hubiera violado a su hija. O sea, un montón de situaciones que tuvo que vivir David, pero no las vivió porque Dios le soltó la mano, sino por consecuencia de sus propios errores. ¿Bien? Entonces, pero la mano de Dios siempre estuvo sobre David. La mano de Dios siempre estuvo sobre David, ¿por qué? Porque tenía un corazón temeroso a Dios, que a pesar de que patinó, erró, pudo arrepentirse y volver. Saúl no lo pudo hacer. Salomón no lo sabemos. ¿Bien? Salomón no lo sabemos. Muchos judíos por ahí dicen como que sí, que Salomón sí, pero bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, nosotros no somos Dios para poder decir este sí se salvó y este no. Si hay algunos casos que son clarísimos que sí, pero hay otros que no lo sabemos. ¿Bien? Entonces, en esta autoridad jerárquica, posicional y espiritual, nosotros vamos a ver que el reino de Dios, o liderazgo, es muy, pero muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. ¿Bien? Nosotros estamos acostumbrados a ver un sistema, el sistema piramidal, que lo vimos la vez pasada, pero los líderes neotestamentarios, ¿bien? En ningún momento se enseñoreaban, en ningún momento adquirían un poder supremo sobre el rebaño o sobre la gente, ¿bien? O sobre los santos, usando de una jerarquía, o creyendo tener una jerarquía porque soy el anciano, ¿bien? Como en otras ocasiones lo he dicho, no porque sea el anciano yo voy a decir, bueno, yo soy el anciano, lávenme en el auto, yo soy el anciano, háganme en esto, ¿bien? O querer gozar de beneficios por ser anciano, por ser pastor, o por ser cualquier función que uno pueda cumplir, ¿no? Entonces, el manejo del mundo es totalmente diferente. El manejo del mundo es totalmente distinto, y nosotros vemos
lo hemos leído este texto, pero es bueno leerlo nuevamente en Mateo 20, 25. Dice que el Señor Jesucristo, en Mateo 20, 25, entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ella, de la gente, ¿no? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, ¿bien? Se hacen dueños. Mas entre vosotros, ¿bien? Dice que no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué cosa? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, el servicio, uno dice, bueno, yo soy predicador. Entonces yo a todo lugar voy a ir y voy a predicar. Entonces ese es mi servicio, lo cumplo. Ahora, yo cumpliendo ese servicio, ¿demuestro una vocación de servicio? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Con eso solo? No. La vocación de servicio está, se cayó un papel, por más que sea el predicador, lo levanto. ¿Bien? Hace falta un vaso de agua a alguien, por más que sea el predicador o lo que sea, fui, lo serví. El servicio se muestra en las pequeñas cosas, en los detalles. En los detalles. No en el hecho, no, me toca, no, yo soy, a ver, por favor, ilumínenme bien, pongan las luces, el micrófono, el agüita, que esté todo listo, porque si no está todo listo, no subo. ¿Eh? Si no está todo listo, yo no hago nada. Ese no es el espíritu de servicio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo iba a celebrar la última cena y tranquilamente pudiera haber dicho, esta es mi última cena, por favor, tráiganme el mejor menú, ¿bien? Tráiganme el mejor vino. Sin embargo, no hizo eso. A medida que iban entrando, dame el pie que te lo limpio. ¿Eh? A medida que iban entrando, dame el pie que te lo limpio. ¿Cuál es el espíritu de un verdadero siervo de Dios? ¿Ven? ¿Querés ser grande? Sí, rebájate, humíllate, aún hasta lavar los pies, porque no hay cosa más humillante que lavar los pies de alguien. Es totalmente un momento de humillación. Entonces, lavarle los pies a alguien es un momento de humillación. Y así es cuando uno se hace grande. No cuando tengo todas las luces. No cuando tengo todo el escenario. No cuando tengo la parte de la vidriera en donde todos me ven. En donde puedo lucir mi don. ¿Ven? Es una soberbia de mostrar mi don. Entonces, no, yo tengo este don. Hago esto nomás. ¿Y qué? ¿Otra cosa no podés hacer? Porque el servicio, el que sirve, sirve. En concepto eso no es dar todo. Exactamente, ¿ven? Cuando uno quiere dar todo, ese es el que va a ser grande. Cuando uno pone todo, como quien diría, toda la carne en el asador, no se guarda nada. ¿Bien? Si tengo que barrer, no se me va a caer nada por barrer. Si tengo que levantar una mesa, si tengo que limpiar un plato, ¿qué se me va a caer por hacer eso? ¿Quiero ser grande? Y empezar por eso. Empezar por todo. ¿Bien? Es muy importante esto, ¿no? Porque si nosotros vemos lo que dice el Señor Jesucristo, este mandato no vincula la autoridad con la ordenación. No vincula que yo tengo autoridad, no, porque a mí me impuso la mano Horacio. Ah, no, pero a mí me puso la mano el apóstol tanto. Y el otro, eso no te da la autoridad. ¿Bien? Eso te va a apoyar una autoridad espiritual. ¿Bien? Pero eso no te da una autoridad humana, sino que la autoridad humana, o la posición, o el título, los protocolos que vos quieras tener, te lo va a dar tu servicio.
lo que vos hagas. Porque yo puedo venir mañana y decir, yo soy el pastor, porque acá tengo una credencial, tengo la chapa, tengo el diploma y tengo no sé qué sé yo. Tengo, y tengo la túnica. Y todos me van a mirar así. Pero por más que yo vaya y me siente y tenga todas esas cosas, y algunos me mirarán, algunos me darán bolilla y otros no. Pero ¿quién te va a dar bolilla si vos solamente venís con todo un disfraz, por decirlo de una manera, una chapa, cuando a vos lo que te tienen que demostrar tu liderazgo son tus acciones? En concreto el hábito no hace mal. Exactamente. El éxito, o sea, a ver, el éxito de ser un servidor, el éxito de poder decir, realmente respetan mi autoridad, es cuando vos de repente te movés y laburás. Siempre el que más labura, ¿quién le van a decir algo al que más labura? ¿Quién le puede decir algo al que más labura? Es como dicen, hay que tener autoridad moral. Cuando uno va a la loza, si alguna vez han ido a una loza, ¿bien? Si uno va a la loza, ¿bien? ¿Se va a poner a mandar y mirar de lejos? Va a recibir un baldazo, le aseguro. Pero si vos ves uno que está con la mezcla, que está tirando baile, que también va y corta, ¿qué hace? A ese le pregunta, che, ¿en qué ayudo? ¿Qué hago? ¿Bien? A ese que le pregunta, ¿por qué? Porque vos estás viendo que ese es el que más labura. Y si el que más labura, ¿qué significa? Ese está entregado totalmente. ¿Bien? Ese está dando todo. Entonces nosotros vemos que la orientación bíblica del liderazgo va a vincular la autoridad espiritual con la función. ¿Bien? La autoridad espiritual con la función y con algo más, con la madurez espiritual. ¿Bien? Porque una persona que madura espiritualmente no es inconstante, sino que va en una barrera ascendente. ¿Bien? ¿Podés tener una meseta? Una meseta. ¿Podés tener un tropezón? Automáticamente te tenés que levantar. ¿Bien? Eso es madurez espiritual. ¿Qué pasa cuando un chico tiene 14 años? Un chico o una chica de 13, 14 años. ¿Bien? Hoy le gustan los pájaros, mañana le gustan los perros, pasado le gustan las ovejas. No sabe ni lo que quiere. Bien, ¿por qué? Porque de repente están en una inmadurez. Entonces hoy sí, mañana no. Está la típica, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. ¿Por qué? Porque... o sea, vos también estás con la... Vos te pones con la margarita, me quiere, no me quiere. ¿Ves? Es un romántico, es un romántico. Entonces, ¿qué pasa cuando ya una persona... ¿Qué pasa cuando una persona es madura? Cuando uno dice, mira qué maduro que es. Cuando ya tiene no solamente una estabilidad emocional, sino una seguridad en sus decisiones. ¿Bien? Cuando tiene un blanco, cuando tiene un punto, ¿no? Cuando tiene un lugar hacia donde se dirige, una meta hacia donde alcanzar. ¿Bien? Uno le puede preguntar a un chico de 12, 13 años y le dice, ¿qué va a hacer cuando seas grande? No sé. Claro, y después cambian todo. Hay uno acá que quiere ser bombero, tiene ¿cuánto? 20 años más o menos el que quiere ser bombero. Entonces, hay algunos que dicen, no saben para dónde ir. Ahora preguntarle a una... Estamos hablando de parámetros normales, ¿bien? Porque están las excepciones. Pero en parámetros normales, una persona de 30, una de 40, una de 50, pregúntale, y cuanto más grande es, sabe bien hacia dónde se dirige. No hace un desvío, no, sino que, es más, va a los caminos derechos. No va a andar dando vueltas. ¿Por qué? Porque hay una madurez. ¿Bien? Ahora, en la parte espiritual, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿puede haber un anciano inmaduro? No. No puede haber un anciano inmaduro. Porque esa inmadurez, ¿qué va a hacer? Va a repercutir ¿sobre dónde? Sobre el cuerpo. Entonces, es como darle el timón
a estos chicos de 12, 13, 14 años que no saben para dónde ir. Entonces un día van a salir para el norte, pero el otro día van a decir, no, vamos para el sur. Y siempre van a estar girando. ¿Girando dónde? En el desierto, como el pueblo de Israel, que tuvo que madurar, 40 años tuvieron que pasar para poder madurar y poder entrar a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Entonces un anciano no solamente que tiene que ser, o un liderazgo, parte del liderazgo, sino tiene que tener un corazón predispuesto a dar todo y una abnegación, sino que también tiene que tener una madurez espiritual. Una madurez espiritual, que te lo va a dar el conocimiento, te lo va a dar la edad física, te lo va a dar la comunión con Dios, ¿bien? Primordial, ¿bien? Porque eso te mantiene en estabilidad. Cuando uno está en comunión con Dios, la estabilidad va a ser mucho mayor, la nivelación va a ser mucho mayor. Cuando uno empieza a aflojar la comunión con Dios, es cuando uno tiende a caer. ¿Bien? Entonces, cuando uno es maduro, se da cuenta y al otro día dice, no, fue poco lo de ayer, por eso hoy tengo que redoblar la apuesta. Bien, entonces uno va creciendo, ¿no? Entonces vemos que este liderazgo está basado en el liderazgo de siervo. Bien, habríamos hablado de la otra vuelta, el siervo dirigente, no un líder que ordene, sino un siervo dirigente. Esto es muy común en la enseñanza de Yahshua, del Hijo del Dios viviente, ¿no? Si vemos Mateo 23:11, ahora sí agarren las Biblias que vamos a ver varios versículos en donde el Señor Yahshua, el Señor Jesucristo, me enseña sobre este liderazgo. Mateo 23:11 dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Dice así o no? El que es el mayor de vosotros, ¿quién es? Sea vuestro siervo. ¿Querés ser el mayor? Tiene que ser siervo. Marcos 10:42. Marcos 10:42. Está hablando algo parecido a lo que habíamos hablado antes en Mateos. Dice, mas Jesús llamándolo le dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ah, pero ¿de todos? Sí, de todos. De todos. Pero justamente, ¿por qué de aquel? No, de todos. Porque tu corazón tiene que estar dispuesto a todo y no tener problema con nadie. Si los otros tienen problema con vos, que lo tengan los otros. Pero vos no tenés que tener problema con nadie. Porque si no marca una inmadurez en tu corazón. Dice el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y yo me pregunto a veces cuando escucho esto, y digo, pero el Señor Jesucristo, cuando le dijo a Judas, ve y haz lo que tenga que hacer, ¿cómo sabía que Judas era el traidor que lo iba a condenar o a vender por las monedas de plata? Pero sin embargo lo sabía y le convidó de pan, lo hizo comer en su propia mesa, le lavó los pies. Porque el corazón del siervo se abnega tanto que aún, aunque te traicione, aunque te pegan y aunque te sigan hincando, sigo sirviendo. Es el corazón del siervo. Es el corazón de Jesucristo. Por más que me traicionó, el tipo que estaba comiendo en la mesa, el que lo va a vender por 27 monedas de platas. El tipo que te estuvo traicionando durante todo tu ministerio, y sin embargo vos lo haces sentarte en la misma mesa con vos. Sin embargo le convidás el pan, le convidás el vino, le convidás todo lo que tenés, le lavaste los pies. Eso no juzgarlo. No solamente no juzgarlo, es poner totalmente la justicia de Dios en la mano de todos, y aparte, es, mi corazón es servir. El resto lo hace Dios. Sin mirar a quién. Sin mirar a quién. Entonces, no, a ver. Mira, ¿qué? Le voy a servir a este.
Si el otro día dijo que yo me había salido un granito acá atrás de la oreja y se reía de mí, ¿cómo le voy a decir a le voy a servir? Yo a no le lavo los pies, se lo lavo a todos, menos a él. ¿Ven? Bueno, no. Entonces, ¿ven? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces si no tenés ese corazón? ¿Querés ser grande? ¿Ven? ¿Querés ser grande? No es ser el más elocuente. ¿Querés ser grande? Es tener ese corazón. ¿Ven? Es tener ese corazón. ¿Ven que hay que trabajar hay que trabajar? Si realmente queremos ser grandes, hay que trabajar. Lucas 22. Vamos a ver Lucas 22, 25. También dice un poco más de lo mismo. 25. Si bien dice más o menos lo mismo, cada uno le pone una impronta distinta y que ayuda a agregar. Dice, Lucas 22, 25. Dice, pero él les dijo, o sea, Jesucristo hablando, dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ella y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Miren, ¿el que dirige? ¿Cómo qué? Como el que sirve. Qué raro, yo siempre quise mandar para estar sentado. No va eso. No va. ¿Querés mandar? Ponete los guantes y empieza a trabajar. Y el 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¡Epa! Interesante esto, ¿no? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? No está contestando con una pregunta. ¿Bien? Y miren, quieren el top de la contestación es, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Eh? Él no se hizo servir, sino que, ¿cómo estaba? Como el que sirve. ¿No marcó? ¿Cuál es el camino a poder ser grande? Servir. ¿Y lo que haga está bien? No. Nunca va a ser suficiente lo que hagamos. Nunca va a ser suficiente lo que hagamos. Pero si hago más, tampoco va a ser suficiente. Porque la paga del pecado es muerte. Y todavía no pagamos con nuestra muerte. Así que nada de lo que hagamos es suficiente. Siempre va a ser poco. Siempre tenemos algo más para hacer. Siempre se puede dar un poquito más. ¿Bien? ¿Ustedes querían que le hable de liderazgo? Bueno, le voy a hablar como realmente es. ¿Bien? Porque si no, todos queremos ser los primeros, pero hay que saber cómo llegar para ser primero, ¿no? Este modelo de liderazgo bíblico sirvió ¿para qué? Para muchas cosas. Estaba pensando lo mismo lo que pasó con Abraham cuando lleva a Isaac al mundo. Y que tuvo que obedecer. Eso es una obediencia plena, ¿no? De que Abraham haya cumplido hasta el último momento, ¿no? De tener que sacrificar a su hijo. Claro, eso es una obediencia plena. O sea, porque pudo haber dicho no. Pudo haber dicho no. Pero vemos ahí hasta dónde va la fe de aquel que quiere realmente ser grande. Una obediencia absoluta, aún hasta la obediencia te tiene que tocar las entrañas. Y bueno, ¿quieres ser grande? Porque a lo mejor era tan inteligente Abraham que él sabía que Dios no iba a permitir. Y no, porque él por fe, él sabía que Dios le había prometido una descendencia. Entonces, él en fe sabía, no sé qué se habrá cruzado Abraham, si iba a resucitar, si algo iba a pasar, pero de alguna manera el tipo fue derecho, ¿no? Este modelo de liderazgo bíblico sirve para muchas cosas. En primer punto, sirve para salvaguardar el liderazgo de la cabeza, que es Yahshua. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de esta manera ponemos a Yahshua como el líder único. Y todos nosotros, siguiendo ese modelo para poder seguir, ¿no? Y es un freno también contra el autoritarismo, ¿bien? Contra el formalismo, contra el clericalismo, ¿bien? Es una vacuna contra todo esto. Ahora, la autoridad espiritual
siempre descansa ¿en qué? En la manifestación de la resurrección. Para decir que un trabalengua esto. A ver, ¿qué le estoy diciendo? A ver, donde se manifiesta la resurrección de Cristo, ¿bien? Ahí está, va a descansar la autoridad espiritual. Jesucristo decía, por los frutos los conoceréis. ¿Bien? Si nosotros vemos el acontecimiento cuando fue la rebelión de Coré, ¿bien? Cuando fue la rebelión de Coré, hubo un cuestionamiento en el liderazgo de Moisés, pero también en el de Aarón, ¿bien? Posterior. Y en el de Aarón, como seguían los cuestionamientos y ya se había tragado la tierra a Coré y sus secuaces, Dios que dijo, tráeme una vara de cada príncipe de cada tribu, ¿bien? Y sobre una vara muerta, sobre un pedazo de madera muerto, ¿qué hizo? ¿Qué hubo ahí? Hubo un florecer, ¿bien? De una hoja de almendro, ¿bien? En la misma vara de Aarón. ¿Qué hubo ahí? Vida, resurrección. ¿Bien? Porque esa vara estaba muerta. Tan solamente en un milagro de Dios hubo una resurrección, hubo una vida. Esa vida espiritual que después Dios dijo que esa vara, ¿en dónde tenía que estar? Para siempre. En el arca. ¿Por qué? Porque eso va a mostrar que la autoridad espiritual trae la vida del ungido, la vida del que resucitó por nosotros. Ahora, si realmente nosotros tenemos la vida del ungido en nosotros, tiene que haber vida en nosotros. Una vida de resurrección. Y esa vida de resurrección es vivir conforme a como vivía Jesucristo. Tomar estos modelos de Jesucristo. En todas sus formas. En la manera de hablar, en la manera de servir, en la manera de sentir. ¿Bien? Es una vara muy alta. Es una vara muy alta, pero es el camino hacia donde tenemos que ir. Tenemos toda la vida. Algunos tienen más años que otros. A uno le quedará menos, a otro le quedará más. Pero todos tenemos que tener un camino trazado hacia dónde dirigirnos. Eso es lo importante. Hacia dónde dirigirnos. ¿Bien? Así como Aarón, así como Moisés, así como Jesucristo y así como los apóstoles, ¿bien? Dirigían con el ejemplo. ¿Bien? No dirigían con manipulación, no dirigían con estrategias humanas, sino que dirigían con el ejemplo, siendo los siervos. Era la forma que mantenían la autoridad espiritual. Y yo le digo, cuando Dios te suelta la mano, en realidad cuando uno se suelta la mano de Dios, se nota. Se nota. Se nota, ¿por qué? Porque Dios te va a mantener la autoridad o no, de acuerdo a tu espiritualidad, de acuerdo a cómo uno se relaciona con Dios. Y yo no me puedo relacionar con Dios sin relacionarme con el cuerpo, porque nos metemos en esa encrucijada, ¿no? Yo no puedo participar de la cena del Señor sin haber participado antes de la mesa del Señor. Lo hemos visto en clases anteriores. Lo que es la mesa del Señor y lo que es la cena del Señor. La mesa del Señor, la relación horizontal en el cuerpo, y la cena del Señor, la relación vertical del cuerpo con Dios, no mía con Dios, del cuerpo con Dios. Y el cuerpo no puede tener discrepancias en el mismo cuerpo. Vamos a pensar diferente, sí, pero el sentir tiene que ser el mismo. ¿Bien? Entonces, el respeto que recibía cada siervo de la congregación siempre es proporcional, es directamente proporcional al servicio sacrificial de cada uno. En teoría, puede que eso no suceda. Puede que eso no suceda porque siempre tenemos a alguien que está ahí queriendo molestar. ¿Bien? Pero si nosotros vemos algunos textos, 1 Corintios 16:10, se lo leo yo, porque así podemos llegar a terminar hoy. Y si llega Timoteo, dice el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios, si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo.
Él así hace la obra del Señor así como yo. No está diciendo, no, guarda que va el apóstol Timoteo. No. Ojo, que Timoteo es un siervo en serio. Porque ese labura de la misma manera que laburo yo. ¿Bien? Otro más le digo. 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Ven cómo marca el trabajo de cada uno? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. No te sujetes a un vago. No te sujetes al que toma la palabra con liviandad. No, sujétate a quién. Al que tiene obras. Por los frutos lo conoceréis. ¿Ven? Sujétate a quién. Al que vos ves los frutos. Al que vos decís, este labura en serio. Este labura en serio. ¿Bien? Entonces dice, me regocijo con la venida de Estéfana, de Fortunato y de Acaico. Todos los que vayan a querer tener hijos, tienen varios nombres acá como para elegir. Pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿Ven? El reconocimiento a las personas que realmente trabajan para la obra del Señor. Trabajan para la obra del Señor. Filipenses 2:29 dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, dice. Porque por la obra de Cristo estuvo próximamente a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, vemos que de quien está hablando era una persona que iba a dar la vida por el Evangelio. Respétenlo. Respeten a esas personas que sirven dando su vida para la obra, ¿no? 1 Tesalonicenses 5:12. Ven que hay muchos versículos hablando sobre la autoridad espiritual. Dice, os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Ven? Como permanentemente la misma palabra nos da esto de tener como ejemplo a aquellas personas que entregan todo, ¿no? Y también tenemos en 1 Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y honor no es que digamos, qué bueno, Coqui, ¿cómo predicas? Está bien, te vamos a dar doble honor, así que le vamos a decir, le vamos a aplaudir 2 veces. ¿Ven? ¿Por qué doble? No, aquí está hablando de honorario. No está hablando de honor, sino de honorario. Se está diciendo, retribuyan. Con esto yo no estoy diciendo porque yo no quiero un mango de nadie, ¿no? Pero no estoy diciendo, dime a mí, no. Porque ustedes saben que yo no quiero dinero. ¿Bien? Pero ¿qué dice? La estima. Hay que fijarse quién realmente sirve al Señor, ¿no? ¿Quién sirve realmente al Señor? Él aún enseña, pero también puede barrer, puede hacer esto, puede hacerlo. Bien. ¿Qué significa? Es un anciano en serio, ¿no? ¿Qué más? La autoridad estaba arraigada en su condición espiritual interna y en su función externa. ¿Bien? La autoridad espiritual, ¿qué es lo que te la da? Tu comunión con Dios, en la parte íntima, por eso es interno, porque no es necesario que yo me ponga a orar delante de todo para que digan, ¿qué comunión tiene este tipo? No. La comunión interna la tiene uno. Y la función es la parte externa. Entonces lo que se puede ver es la parte externa, pero en esa parte externa que uno puede ver, se refleja también la interna. Porque cuando uno hace algo, yo puedo servir, puedo hablar muy bien, no es mi caso, pero ponen que hablemos bien, puedo enseñar majestuosamente, puedo tener el mejor estudio, pero si estoy vacío por dentro, nunca le va a llegar lo que enseñé. ¿Ven? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un servicio vacío. Ahora, cuando es al revés, cuando yo estoy lleno en la parte de la comunión, pero yo no sé hablar, ¿ven? Yo no sé hablar, no sé cómo decir las cosas, ahí Dios te va a utilizar.
Así Moisés fue al principio y que decía, pero a mí me manda si yo no sé ni hablar. Soy torpe de labios, decía Moisés. Jeremías también, soy un niño. Dice, no sé hablar. ¿Bien? No. Cuando uno se predispone en la voluntad de Dios, cuando uno se somete a una comunión con Dios, Dios te va a utilizar. Dios te va a utilizar en el servicio que hagas. Por eso lo más importante es lo interno, que eso va a reflejar lo externo. ¿Se entendió? Bien. Teniendo en cuenta esto, podemos desacreditar el viejo dicho popular de que los pastores no engendran ovejas. ¿Sabían eso? Bueno, en toda la iglesia, en la gran mayoría de las iglesias, se dice que los pastores no engendran ovejas, sino que las ovejas tienen que engendrar ovejas. Y no solamente eso, sino que los pastores se comen la lana de la oveja. Peor todavía. El dicho popular en la iglesia, lo que pasa es que ustedes, me parece que no han andado por muchas iglesias. Pero en la iglesia se dice eso. Yo soy pastor, yo no reproduzco ni engendro ovejas. Las ovejas tienen que reproducir ovejas. Así que el trabajo de evangelismo es de la oveja, no es mío. Así lo dicen. Así se dice. Aunque ustedes yo les veo las caras y están asustados. ¿Bien? Entonces, eso no es así. Porque el problema es que se enseñorean de la gente. Se enseñorean de la gente, les sacan todo. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que no es bíblico. El pensamiento que es bíblico es estar entre. Y el estar entre es, vamos. Vamos. ¿Ven? No anda, vamos. Es vamos. Vamos, vení porque te tengo que enseñar. Si vos sos oveja y yo soy pastor, y vos no sabes cómo, vení, tengo que ser tu ejemplo, te tengo que mostrar cómo se hace, si no, ¿cómo va a aprender? ¿Bien? Judas dice, estas son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Ven? Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por viento, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Simple, ¿no? Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para la cual está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Algo más? Es sencilla la palabra, ¿no? ¿Quieren algo más duro? ¿Le puedo leer algo más duro? ¿Bien? Pero se lo voy a dejar de tarea. Después lean Ezequiel 34. Y no lo dejen de leer. Ezequiel 34, del 1 al 10. Lean Ezequiel 34, del 1 al 10. Ahora, en tanto que los ancianos estaban al frente de la congregación en calidad de modelo de vida espiritual y de servicio, iban exhortando a los hermanos, ¿no? Que viviesen y que sirvieran de la misma manera. ¿Bien? Ezequiel 34, el 1 al 10, eso de tarea. Entonces, ¿de qué manera alentaban? Los maestros alentaban ¿a qué? A enseñar. Los profetas a profetizar. Los que exhortaban a exhortar, los que servían a servir, ¿bien? Tanto fuera como dentro de las reuniones. Porque la vida espiritual no es el Shabbat. La vida espiritual es todas las horas, todos los días, cada minuto, cada segundo de tu vida, en todo momento tenés que estar en comunión con Dios. No es solo el momento de la reunión. No es solo un momento en donde nos juntamos, no, entonces ahí me pongo la sotana. Y cuando terminamos, listo, ya está, salgo para cualquier lado. No, uno tiene que llevar la misma vida dentro y fuera de la congregación. Porque uno tiene que ser ejemplo, ¿no? El liderazgo del Nuevo Testamento no era una obligación servil ni una austera necesidad. Era un valioso recurso caracterizado por un par de cosas. La humildad, la afinidad, el servicio y el ejemplo piadoso. El ejemplo piadoso. Estamos en horario todavía, así que puedo seguir. La iglesia
no es una organización. Esto hay que entenderlo. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo que tiene vida, es relacional, es funcional. ¿Y saben qué es lo que, cómo podemos definir con una palabra este organismo vivo? La única palabra que lo puede definir es familia. ¿Cuál es la diferencia de organización a organización? La organización es algo que está organizado, es algo frío, que no tiene vida y que de repente tiene jerarquías. ¿Bien? Eso es algo estructurado. El organismo no tiene jerarquías. El organismo es algo vivo, tiene vida por sí mismo, crece. Si está sano, crece. Si está enfermo, no crece. ¿Bien? Entonces, si nosotros hablamos de que la iglesia es una organización, es un organismo y no una organización, y lo podemos resumir en la palabra familia, vamos a encontrar que en una familia, ¿cómo se da el liderazgo? El liderazgo en una familia se da a través de ¿quién? ¿Quiénes son los líderes de una familia? Si son los hijos, estamos en un problema. Si es el perro, peor. ¿Bien? Papá y mamá son los líderes. O al menos tienen que serlo. Por lo menos la Biblia nos enseña que papá y mamá son los líderes. ¿Bien? Y entonces, en ese liderazgo hay una funcionalidad de ambos, tanto del padre como de la madre. ¿Sobre quién? Sobre los hijos. Vamos a leer un texto. Totalmente. Primera de Tesalonicense 2. Dice, Primera de Tesalonicense 2:5, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Miren, pone a Dios como testigo. Si esto no es así, es una blasfema. O sea, es muy importante que esto lo está diciendo con autoridad. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, pudiéramos haber sido carga, pudiéramos haber cobrado y haber vivido, ¿no? Antes fuimos tiernos entre vosotros. Y me gusta este ejemplo, dice, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Eso es amor de padre. ¿Quién da la vida por otro? Un padre por su hijo no me puede dar la vida, ¿no? Una madre por su hijo. El 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Miren cómo el liderazgo es como de padres a hijos. Por eso que vamos a ver al apóstol Pablo, hijito mío, los que vuelvo a sufrir dolores de partos. ¿Por qué dice eso? Cuando uno vuelve a sufrir dolores de parto. Si un padre, miren, vamos a esto. Si un padre defrauda a un hijo, capaz que el hijo se puede ir y capaz que no lo perdona nunca más al padre o a la madre. Y se van. Pero un padre puede ser defraudado, puede ser traicionado por los hijos, puede ser olvidado por los hijos, puede haber sido maltratado por los hijos y aún hasta tu hijo te puede haber llegado a llevar al punto de la muerte. Pero un padre siempre tiene los brazos abiertos para esperarlo, para abrazarlo. Nunca un padre le va a desear el mal a su hijo. Jamás. Un hijo puede desear el mal a su padre. Pero un padre, un hijo, jamás. Jamás. Porque un padre está acostumbrado y está preparado para ser traicionado, maltratado
todas las acciones que puedan llegar a tener. ¿Por qué? Porque está preparado así. Ahora, como siervo de Dios, nosotros tenemos que tomar eso como ejemplo. Porque más de una vez te van a traicionar, más de una vez van a hablar mal de vos, más de una vez te van a hacer algo, más de una vez te van a querer pisotear, más de una vez te van a faltar el respeto. Pero el corazón de siervo, si es que queremos llegar a ser siervo, es aguantar. Orar por el que te hace mal. Orar, bendecir al que te maldice. ¿Ven? Bendecir al que te maldice. Me deseas el mal, yo te bendigo. Ese es el obrar de un siervo de Dios. Ese es el corazón de un siervo de Dios. No importa qué te hagan. Yo sirvo por amor a Dios. Lo hago. Y si esto sucedió, es porque Dios lo quiso. ¿Bien? Y acá viene David y Simei. ¿Bien? Y Simei. David y Simei. David caminando con sus úrsulos al lado. ¿Bien? La DEA, la CIA y la Interpol no eran nada en comparación a los hijos de Serbia que estaban al lado de David. Porque después tenemos ahí en Reyes cómo nos va marcando cuánto mató cada uno. Y la verdad que te da miedo. Tomar un café con alguno de los hijos de Serbia, medio complicado. Sí, uno mató 800 en una batalla nomás. O sea, imagínate que yo, por la duda, le sirvo el café, le sirvo todo, ¿no? Y venía, no, eso no tenía miedo. No, eso no tenía miedo a nada. ¿No? Y que de repente David estaba con todos estos mercenarios. Y que venga uno y le tiraba piedra a David y lo insultaba. Solamente David tenía que haber dicho así. Ni siquiera eso, porque uno le dijo, vino, se le acercó y le dijo, déjame que voy y le corto la cabeza a este perro muerto que viene a insultar a mi rey. Y David, ¿qué dijo? No. ¿Quién sabe si Dios no lo mandó a que me tirara esa piedra? Déjalo. Ese es un corazón de siervo. Ese es un corazón conforme a la voluntad de Dios. Solamente dejando todo en la justicia de Dios. Y le puedo asegurar que David automáticamente habrá orado por Simei. Porque después hasta le regaló tierra a Simei. Lo llevó cerca de Jerusalén a Simei. ¿Cómo? El primero, si le estaba reclamando el gobierno de Saúl, porque era de la tribu de Benjamín. Es interesante, ¿no? Es interesante ver el corazón de un verdadero siervo de Dios. ¿Queremos ser siervos? ¿Queremos ser ancianos? ¿Queremos ser líderes? Bien, ya tenemos por lo menos cómo empezar. Tengo más de liderazgo, pero ya por hoy es suficiente. Que Dios los bendiga mucho.